Este es el quinto episodio de esta segunda temporada. No recuerdo si lo mencioné en los episodios pasados, pero si no, esta temporada va a ser de 10 episodios en lugar de 8. Y esto se debe a que, como lo he mencionado reiterativas veces, me he leído libros muy buenos que quiero compartir con ustedes y que no quiero dejar hasta la próxima temporada. Así que vamos a soltarlos la mayor parte que se pueda en esta temporada. Hoy vamos a hablar de un libro escrito por una autora que personalmente me gusta mucho y no es Isabel Allende, es otra autora de literatura clásica y estoy hablando de Jane Austen. Voy a hablar de sentido y sensibilidad. En la temporada pasada nosotros hablamos de persuasión y contamos un poco acerca de la vida de Jane Austen. Como lo mencionaba anteriormente, es un referente en la literatura clásica. Sus obras son muy románticas o sea, suelen caracterizarse dentro de este género, pero esto no es lo precioso de su manera de escribir. Ya más adelante, a medida que vayamos avanzando con el episodio, vamos a ver qué es lo realmente encantador de la manera de escribir de Jane Austen. Como decía, Sentido y Sensibilidad fue la primera novela publicada por Jane Austen en 1811. En vista de que para la época las novelas no eran consideradas un género prodigioso, pues no fue publicado el nombre de ella, sino que se publicó bajo el seudónimo By a Lady. Tristemente, y no recuerdo la verdad si lo mencioné la temporada pasada, de pronto sí, solo después de su muerte, su hermano Henry Austen reveló públicamente que ella era la autora. Es algo muy triste a mi modo de ver que gracias al machismo y a los grandes prejuicios que había en esa época, no se pudieran publicar las obras a nombre de las mujeres que las escribían, sino que tuvieran que hacerlo bajo seudónimos masculinos o simplemente, como fue en este caso, escrito por una mujer sin mencionar qué mujer era. Y solo hasta después de su muerte fue que se le dio el reconocimiento que realmente merecía. Mi libro favorito de Jane Austen, como lo había dicho antes, había sido Orgullo y Prejuicio. Creo que no lo he mencionado, pero bueno. Era Orgullo y Prejuicio, pero siento que después de haber leído Sentido y Sensibilidad, este es mi nuevo libro favorito escrito por ella. A primera vista, y tal vez como normalmente la gente piensa, es que es otro libro más de amor, otra historia romántica, otra chica y otro caballero, otro personaje de la marina, bueno, otro capitán. Pero yo creo que el pensar que Jane Austen solo escribe novelas románticas es caer en un error garrafal, precisamente porque este libro habla realmente de la realidad de las mujeres de la época, donde dependían económicamente de los hombres y donde las malas decisiones sentimentales podían cambiar drásticamente sus vidas. Yo sé que en Orgullo y Prejuicio también se alcanza a vislumbrar un poco de esto, pero siento que en Sentido y Sensibilidad es mucho más marcado estas diferencias de la época. Eh, Vamos a entrar en materia. Sentido y Sensibilidad narra la historia de dos hermanas que son Elinor y Marianne Dashwood, que una vez uno ya está como bien adentrado en la historia, se da cuenta de que una representa el sentido y la otra representa la sensibilidad, o como se llama el libro en otras partes, quizás una representa la sensatez y la otra los sentimientos. Una vez el padre de las hermanas Dashwood fallece, su madre y su hermana menor quedan prácticamente desamparadas porque la herencia del padre pasa a su hijo varón, y así era para todos. Este hijo varón, que se llama John, proviene de otro matrimonio que el padre tuvo anteriormente. Antes de que el padre se muera, pues él trata como de dejarles, pues él piensa, ¿no? En su buena voluntad, como dejarles la vida solucionada a su mujer y a sus hijas, y él le hace prometer a su hijo que no las va a desamparar, que las va a tener como bajo su protección, y pues este como que no le ve ningún problema a eso. Sin embargo, John Dashwood, que es el hijo de, el hermanastro de Elinor y Marianne, está casado con una mujer bastante mercenaria, egoísta y que no puede concebir la idea de que su propio hijo reciba menor dinero gracias a que deben sostener a otras personas que, según a su parecer, pues nada tiene que ver con ellas. En vista de todo esto, las mujeres Dashwood deben abandonar la casa en la que siempre han vivido y deben aprender a vivir con una limitada pensión que a la final su hermanastro les pasa cada mes o cada año, no recuerdo bien esta parte. Mientras que para colmo de males también deben aprender a sortear las desilusiones amorosas y, como no, las expectativas sociales y la incertidumbre económica que generaba pues la situación en la que se encontraban. Um, Como decía, es una historia que muestra
pues varios estigmas, no sé, de la sociedad, parámetros por los que se regía la sociedad. Claramente en esta historia hay drama, obviamente también hay romance y hay amor. Elinor se enamora del hermano de su mercenaria cuñada, pero ella no se permite ilusionarse en exceso porque sabe perfectamente que para su tristeza su amor no depende de la voluntad de su enamorado, sino de la madre de este. Y mejor que nadie, Elinor sabe que ella no es una candidata deseable dada su posición económica. Esto creo que es lo que justamente representa el sentido o la sensatez de ella, que ella no se permite ser gobernada por sus emociones. Caso muy diferente a Marianne, su hermana, que conoce a un joven con el quien comparte pues varias ocasiones como paseos, salidas, bailes, tardes de té, y ella ya se monta en la película de que están profundamente enamorados. Ellos también entre ellos han hablado de que se van a casar, de qué van a hacer, de que esto y que lo otro, pero repentinamente una tarde este joven tiene que irse de la nada y promete como que va a volver pronto, pero nunca más vuelve a aparecer. Y Marianne se queda con la incertidumbre y con la zozobra, pero sobre todo también como con la esperanza de que igual él va a llegar en algún momento. Y mucho tiempo después, ella se entera de que su príncipe encantador no es tan encantador, ya que se encuentra comprometido con otra chica que está en una posición económica muy superior a la de ella. Esta parte es bastante triste. Sin embargo, no todo es gris y finalmente ambas logran casarse con personas que aman y que las aman no solamente por la dote que puedan tener tras de ellas, sino por lo que verdaderamente son, por su manera de ser y por su carácter. Como decía antes, yo creo que este libro me encantó porque siento que plasma más a detalle diferentes temas, como por ejemplo que en esa época el dinero aparentemente era más importante de lo que parecía. También que las hermanas Dashwood, más allá de buscar amor, buscan estabilidad. Obviamente anhelan con una historia romántica, anhelan vivirla, anhelan ser las protagonistas, pero más allá de eso buscan estabilidad económica y lo que me parece más precioso, o pues no sé, es que no buscan solamente estabilidad económica para ellas, sino para su mamá y para su hermanita, porque ellas saben que si ellas consiguen un buen matrimonio y una buena estabilidad económica, esa es una excelente carta de presentación para cuando su hermana llegue al punto, pues de casarse. Creo que Jane también muestra cómo el matrimonio era de las pocas alternativas, por no decir la única, tal vez decente para asegurar el futuro de las mujeres. Otro tema relevante es cómo las apariencias engañan, que por ejemplo es el caso del enamorado de Marianne, aparentemente honorable, respetado, caballero, pero pues nada que ver con la realidad. Y finalmente yo creo que los libros en general de Jane Austen son una crítica social y creo que de pronto muchos también coinciden con este pensamiento. Ella hace esa crítica social a través de diferentes personajes y no necesariamente son los personajes principales. Critica la obsesión por el estatus, la hipocresía social, tal vez que está más marcada en las mujeres, los matrimonios por conveniencia, entre muchas otras cosas. Ahora, si bien es cierto que a la final las hermanas Dashwood logran casarse, yo siento que el romance no es el tema principal de este libro, sino que es mucho el apoyo que hay entre ellas. Hay un periodo de tiempo en el que ellas se separan de su madre para pasar unos meses en casa de una amiga conocida de su mamá en Londres, donde esta amiga también espera pues que ellas puedan conseguir buenos partidos allá. También habla como de la importancia de las buenas amistades, eh, indirectamente, de los buenos contactos para que puedan ser presentadas tal vez en otra sociedad, conseguir buenos partidos. Bueno, cuando ellas están allá es cuando Marianne se entera de su desilusión amorosa y se ve como Elinor es un apoyo para Marianne y más adelante cuando Elinor es la que sufre la pena de amor, como Marianne también es esa persona que levanta los brazos de Elinor. Esto me parece bello porque creo que es una muestra de que no puede haber sentido sin sensibilidad y no puede haber sensibilidad sin sentido y cómo se apoyan la una a la otra. Creo que eso es lo que más rescato del libro, aparte de todo el contexto histórico que ya da. Pero yo sí creo que es importante poder investigar un poquito más acerca de la época en la que está escribiendo la autora para poder entender por qué era tan importante asegurar un buen matrimonio en esa época.
voy a proceder a leer un fragmento del libro que me encanta. Pues, o sea, ya como finalizando el libro, ya las dos se han casado, han logrado como estabilizarse. Entonces vamos a leer una parte del libro, hace parte como de las últimas hojas de la obra, pero que me parece que resume bastante bien la intención. El matrimonio de Elinor solo la separó de su familia en esa mínima medida necesaria para que Barton Cottage no quedara abandonada por completo, dado que su madre y sus hermanas pasaban con ella mucho más de la mitad del tiempo. Las frecuentes visitas de Mrs. Dashwood a Delaford estaban motivadas tanto por el gusto como por la prudencia, ya que su deseo de unir a Marianne con el coronel Brandon era apenas menos acentuado, aunque bastante más generoso que el manifestado por John. Este era ahora su más acariciado objetivo. Por preciada que fuera la compañía de su hija, nada ansiaba tanto como renunciar a ella en bien de su estimado amigo, y ver a Marianne instalada en la mansión de los Brandon era asimismo el deseo de Edward y de Elinor. Todos se dolían de las penas del coronel y se sentían deseosos de consolarlas, creyendo de buena fe que Marianne tenía que ser la recompensa de tantos sinsabores. Con tal alianza en su contra, con tan íntimo conocimiento de la bondad del coronel y del enorme afecto que le dispensaba, un afecto que finalmente, aunque mucho después de haberse hecho discernible para todos los que la rodeaban, se acabó abriendo paso en ella, ¿qué otra cosa podría hacer Marianne? Marianne Dashwood había nacido para un destino excepcional. Había nacido para descubrir la falsedad de sus propias convicciones y para contrarrestar con su conducta sus más preciadas máximas. Había nacido para combatir un amor apasionado surgido a la edad de 17 años y sin otros sentimientos que una gran estima y una profunda amistad. Voluntariamente le entregó la mano a otro. Y ese otro era un hombre que había sufrido no menos que ella con ocasión de un antiguo afecto, un hombre a quien 2 años antes había considerado demasiado viejo para el matrimonio y que aún seguía necesitando de la protección de una camiseta de franela para proteger su salud. Pero así ocurrieron las cosas. En vez de dejarse arrastrar por una pasión irresistible, como algunas veces se había enorgullecido de verse a sí misma, en vez de quedarse para siempre junto a su madre con la soledad y el estudio como únicos placeres, según después lo había decidido al hacerse más sosegado y sobrio su juicio, se encontró a los 19 años comprometida a una nueva relación sentimental, cargada de nuevos deberes, instalada en un nuevo hogar, esposa, madre de familia y señora de una aldea. El coronel Brandon era ahora tan feliz como todos los que lo apreciaban de verdad creían que merecía serlo. En Marianne halló el debido consuelo a todas sus aflicciones pasadas. El afecto y la compañía de su esposa le reanimaban el espíritu y le devolvían alegría a su corazón. Y que Marianne hallara su propia felicidad haciendo la de su marido era algo indudable para cada amigo que la veía. Ella nunca pudo amar a medias y con el tiempo le entregó todo su corazón a su esposo, como lo había hecho antes con Willoughby. Esta ya es como de las últimas páginas del libro y, como les decía, resume pues muy bien en general el sentido del libro. Espero que de verdad les guste bastante. Sé que Jane Austen tiene otras obras muy buenas. Como les dije, esta creo que pasa al podium de mis favoritas de ella. Y qué bueno si tuvieran la oportunidad también de leérsela, pero sobre todo, como les mencionaba, de conocer un poco el contexto histórico que hay detrás de todo lo que escribe Jane Austen. Esta fue La Hora del Libro. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo libro.